este punto de la ciudad de Bogotá, sobre la carrera séptima cerca a la avenida Jiménez, quedaría muerto el 9 de abril de 1948 el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, hecho que marcaría el comienzo de un conflicto social que se extiende hasta nuestros días. Bienvenidos. El comienzo de esta historia se desarrolla después del año de 1930, época en la que el pueblo empezó a mostrar su rebeldía hacia el gobierno y su dominio conservador, disimilitud que se soportaría en el Partido Liberal, que a la cabeza de Alfonso López Pumarejo intentaría reformar el dominio derechista que había tenido el país durante la hegemonía conservadora. Sin embargo, la oposición, liderada por Laureano Gómez, no le daría respiro al liberalismo, desatando un constante ataque que acentuó el odio entre los dos partidos, extendiéndose a sus simpatizantes, partiendo a Colombia en dos y dejando violencia, tristeza, muertes, masacres e injusticia en sus más altos puntos por los siguientes años. En los siguientes años el nombre de un abogado y catedrático llamado Jorge Eliezer Gaitán empezaría a cobrar un gran interés popular. De ser un activo joven liberal, empezó su carrera política siendo elegido diputado por Cundinamarca. Años después, sería presidente de la Cámara de Representantes, alcalde de Bogotá, magistrado de la Corte Suprema, presidente del Senado y ministro de Educación y Trabajo, destacándose siempre por ir en pro de los derechos de los trabajadores y de los más desprotegidos. En 1944, Gaitán lanzaría su candidatura presidencial, generando en poco tiempo una gran acogida por el pueblo, ya que su política buscaba una unidad bipartidista, antioligárquica y de unidad nacional. Su lucha se extendería entonces a lo largo de la década en la cual fabricaría su movimiento en busca del poder. En breve el caudillo, como se le conocía, tomaría las riendas como jefe único del liberalismo, dejando a un lado a los dirigentes tradicionales del partido y de este modo revolucionaría la política nacional, convocando grandes manifestaciones pacíficas nunca antes vistas que demostraban la organización y disciplina de los llamados gaitanistas. Así, se convertiría este entonces en el candidato del pueblo, e iría en contra del régimen que dominaba el país, que lo había violentado, desmocratizado y elitizado. El pueblo liberal, unionista, turbanista, socialista, gaitanista, harán la unión en las urnas contra la oligarquía conservadora. Después de que la noticia de Gaitán sea difundida por la radio, miles de personas se volcaron hasta este punto con el fin de cobrar venganza en contra del gobierno conservador de Mariano Espina Pérez, quien en ese momento presidía la 9ª Cumbre Panamericana al interior del Congreso. El 9 de abril de 1948, Gaitán sería asesinado a la salida de su oficina, hecho que llevó al pueblo a sublevarse ante el gobierno conservador, lo que causó la destrucción del centro de la ciudad y revueltas en todo el país, hechos violentos que duraría hasta el año de 1953. Sin embargo, homicidio contra una persona como Gaitán, que se había convertido en el colombiano más popular, generaba adicionalmente una representación nacional de carácter mítico. La memoria de Gaitán, de su muerte y de los hechos del 9 de abril, se convirtió inevitablemente en un factor mismo de los acontecimientos históricos posteriores. Entre las consecuencias del Bogotazo se incluye la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y del Ejército de Liberación Nacional ELN, las dos guerrillas nacidas en 1964 y todavía vigentes, que hacen de Colombia el único país de América Latina donde existe un conflicto armado interno. La violencia política que sacude al país desde entonces ha involucrado no solo al ejército regular colombiano, sino también a grupos paramilitares de ultraderecha, y se ha visto potenciada desde finales de los años 70 por la enorme influencia del narcotráfico y sus carteles. Además de estos hechos, nuestro país ha presenciado el asesinato de dirigentes, de candidatos políticos, de líderes sindicales y de miles de personas inocentes, las cuales se unen al gran número de gente desplazada debido a la violencia, eso sin dejar de lado a quienes han vivido o viven el drama del secuestro. Todas estas circunstancias han dado lugar a la peor crisis humanitaria en el mundo, fuera de África. Después de 60 años de que se llevara a cabo ese hecho, la gente aún recuerda el mensaje de Gaitán y se encuentra a la espera de que algún día su proyecto político pueda llevarse a cabo. Hasta pronto.